que no quiere invertir y que no quiere invertir en este país. Mi nivel de riesgo baja a una mínima expresión. ¿Cuál es el margen de ganancia y cuál es mi riesgo de inversión? Estadísticamente sabemos que cualquier propiedad bajo los términos correctos puede generarte esos beneficios a corto y largo plazo. Yo digo que mayormente es la educación. Edúcate en el mercado, edúcate en el instrumento. Entonces usted no es un inversionista. Bienvenido otra vez a su espacio, hablemos de real estate. Y hoy continuamos con nuestro amigo Marlon Hernández. Marlon, usted es bienvenido aquí a esta casa. Usted es un experto en el área de préstamos hipotecarios, mortgage broker, presidente, fundador de CreditMax. Y Marlon, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que son los préstamos internacionales. Sin lugar a duda que los Estados Unidos es un polo de atracción para el planeta. Así de simple, el planeta entero. No hay un país en el globo terráqueo que no quiera invertir y que no quiera invertir en este país. Préstamos internacionales es un reto que en la Florida ha visto su mejor punto de atracción. La Florida es un polo de atracción bárbaro para los inversionistas extranjeros y los préstamos internacionales. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué tan difícil es conseguir, o como dicen por allí, es mucho más fácil obtener un préstamo como extranjero que como nacional? Sí, bueno, de antemano, gracias por tenerme de nuevo aquí. Fíjate, para mí es muy interesante el tema de los préstamos internacionales. Por años nos hemos especializado en no solamente el inversionista doméstico, el primer comprador, pero en el inversionista extranjero. Por la naturaleza de, bueno, yo vengo de República Dominicana. Anteriormente muchos me conocen, que pelotero frustrado, y hoy ya tenemos Pero lesionado. pelotero que no llegó. Pero por medio al deporte, ¿verdad? Estamos aquí en Estados Unidos y especialmente en la Florida. Y por la naturaleza de mi procedencia de República Dominicana, y allá tuve la oportunidad de trabajar en bienes raíces antes de venirme para acá, siempre tuve ese interés de trabajar con el inversionista extranjero. Y lo que no hemos dado cuenta es que el préstamo, el financiamiento para los inversionistas extranjeros es mucho más sencillo, es más simple, por la simple razón de que no se requiere un historial crediticio. Cualquier inversionista doméstico, hablamos de los tres factores, ¿verdad? Que es el crédito, el ingreso y la prueba de fondos para la compra. El inversionista extranjero solo necesita mostrar el dinero para la compra, que con un 25 o 30% puede financiar el resto de la compra, y tener el estimado de la renta de esa propiedad que va a adquirir. Como es una inversión, tenemos el préstamo DSCR, el Debt Service, que es donde se utiliza el estimado de la renta del mercado de esa propiedad, que viene junto con la tasación del valor de la propiedad, y con eso podemos cubrir la responsabilidad del pago mensual. Ok, fíjate, ahí yo le voy a dar un tips a la audiencia que le va a permitir entender por qué es más fácil conseguir un financiamiento a un extranjero que a un nacional. Y una de las características determinantes que te van a ayudar a entender esto es que el internacional, cuando se le va a dar un financiamiento a un internacional, normalmente estamos hablando por encima de un 20% de down payment. Es decir, 20, 25, 30%, dependiendo del país de origen y todo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo piensa el sistema financiero norteamericano al respecto? Bueno, muy sencillo. Una persona que va a comprar una casa de $400,000 y tiene que dar el 30%, 3 por 4, 12, eso son $120,000 de down payment. En consecuencia, la gente dice, bueno, pero ¿por qué me exigen menos requisitos? Bueno, porque ya tú estás comprometiendo $120,000 de inicial. A ti te van a financiar esa casa cuando tienes una inicial por encima de los 20%. ¿Por qué? Porque el banco dice, mi nivel de riesgo baja a una mínima expresión. Por la sencilla razón
de que una persona que saca $100,000 de su bolsillo no se va a arriesgar a atrasarse 3, 4 meses en la compra de la casa porque va a perder todo. Entonces, ¿qué dice el banco? Denle esa plata a esa gente. ¿Tiene sentido o no tiene sentido este tema? Totalmente, totalmente, porque los bancos, como mencionábamos anteriormente, los bancos trabajan con el concepto de márgenes contra riesgo. ¿Cuál es el margen de ganancia y cuál es mi riesgo de inversión o riesgo de pérdidas? Entonces, como bien mencionas, mientras más alto el inicial o el enganche, menor el riesgo. Por lo tanto, pueden darse el lujo de no exigir un buen historial crediticio en este país. Y lo importante es que ellos te pueden pedir para cumplir con ciertas normas de leyes que tienen que prevenir la legitimación de capitales y el lavado de dinero, pero te van a pedir todo tu movimiento financiero de tu país, que lo único que tienes que hacer es traducirlo al idioma, si no es de habla, si no es anglosajón, si no es inglés, pues lo traduces al inglés y es el único requisito. Yo recuerdo que yo compré acá y a mí lo único que me pidieron, Marlon, fue pasaporte. Pasaporte, visado. Pasaporte con mi visa y listo. Aquí está. ¿Cuánto va a dar usted? 30%. Ahí está. Esa casa es suya. Una carta crediticia quizás de tu banco en el exterior, que indique que tienes los fondos, que indique que tienes... Claro, porque lo que tienen que demostrar es que los fondos tengan un origen legítimo, porque las leyes internas los obligan. Eso es lo que quiero, es que usted se lleve eso, claro. Y otra ventaja es que cuando usted compra como internacional, y usted está dando el 30%, allí, en ese momento de un down payment o un inicial o un enganche, para que nuestra audiencia latinoamericana lo entienda mejor, allí sí se dan los números donde yo rentar esa propiedad podría recibir con la renta el pago de los compromisos de hipoteca y mantenimiento de la propiedad. Fíjate qué interesante, porque esta es otra cosa que hay que decirles a los clientes internacionales y sobre todo que los clientes nacionales generan mucho problema. El inversionista nacional muchas veces se les dice, compra acá, da solamente el 5% de down payment y lo renta y con la renta pagas todo y te quedas y sales break even, sales tabla. Eso, ojo, con los números actualmente dando una inicial del 5%, es muy difícil que se dé. Pero cuando el inversionista invierte 30%, esas probabilidades de que con la renta yo honre todos los compromisos de ese préstamo es muy factible. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, fíjate, primeramente es ese autoanálisis. Ajá. Si en tu país de origen, poniendo el 20 o el 30% de inicial, puedes cubrir ese financiamiento, si el banco, si el país tiene ese financiamiento de un 80 o 70%, si está cubriendo, si es factible esa inversión. Yo te puedo dar fe y testimonio que, por ejemplo, en República Dominicana, tú puedes hacer una inversión en una torre moderna, $400,000, poniendo $120,000 y tu renta estimada no va a cubrir tan siquiera el 50% de ese pago No mensual. cubre el 50. No lo cubre, Poniendo el 30. poniendo el Ok. 30%. Es Entonces, dominicano. en Dominicana. Entonces, por eso tenemos tantos inversionistas dominicanos, en mi caso, que por medio a nuestros recursos, logran adquirir propiedades aquí con un 25, un 30% inicial y hasta tener dinero extra Imagínate. luego de pagar la hipoteca. En algunos casos hay ganancias mensuales, en otros son break-even, salen a la par, pero siguen construyendo ese 4 o 5% anual que estamos viendo en este país, o en este estado, de crecimiento en el valor de nuestras Eso propiedades. quiere decir que sin tomar en cuenta la tasa de capitalización que lo ayudaría A construir. a construir un equity de esa propiedad. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces en Dominicana esto no aplicaría porque no da pero que aquí las rentas, y eso es lo interesante, cuando usted es un inversionista internacional, usted tiene que proyectar cuánto es la tasa de capitalización anual de esa inversión y cuánto es la renta, hacer un análisis comparativo de mercado, que se le conoce aquí como un CMA de renta que diga, no, mira, esta casa yo la compro y la renta promedio está en 2.500 y mis gastos operativos, mis gastos para honrar el préstamo están en el orden de los 2.300. Estoy buenísimo. Exacto. Entonces, mira, hay una expresión, Marlon, cuando tú eres un inversionista,
Y esto quiero que se lo lleven también como una anécdota bien interesante, como una frase bien interesante. Cuando tú eres inversionista inmobiliario, tú eres como un padre, como buscas en la compra de la casa lo mismo que buscas en la relación de un padre con un hijo. ¿Y tú sabes qué buscas tú cuando tienes un hijo? Tú buscas que cuando que ese hijo crezca, ya se mantenga él solo, Que vaya. que él se va, ¿verdad? El hijo no te genera gastos porque él ya tiene un trabajo, él se paga sus gastos, se paga sus beneficios, sus viajes, todo se lo paga. Entonces él no representa una carga económica para ti porque ya él llegó al nivel de separarse. Bueno, lo mismo ocurre con un inversionista que quiere transferir sus ahorros en bienes inmuebles. Yo quiero tener una propiedad que sea como ese hijo que se independizó, que ya esa propiedad no necesita que yo le tenga que estar pagando, que yo le tenga que estar, porque con la renta ella va a honrar todos los compromisos. ¿De qué te parece esa analogía entre el hijo independiente y la casa? Sí, sí, no, en muchos casos se da eso, que hay muchos hijos que se quedan, que nunca dejan de costar, pero yo conozco unos cuantos, no voy a decir el nombre, pero ustedes saben quiénes son. Bueno, pero eso no son los hijos independientes. Este ejemplo para el hijo independiente, el que se quedó y hay que mantenerlo. Bueno, esa casa no es el negocio de esa casa. No, Niños de 40 años que este negocio no es muy bueno. No, pero sí, es muy importante eso, la diversificación. So, cuando eres un inversionista o tienes el deseo de ingresar en el tema de inversión como extranjero, Florida es una muy buena opción a considerar, ya que estadísticamente sabemos que cualquier propiedad, bajo los términos correctos, puede generarte esos beneficios a corto y largo plazo. Otra característica importante de la inversión internacional es la tasa de capitalización. Una de las cosas que tiene este país, y esos son datos públicos, es que si normalmente una propiedad en Florida puede estar en el orden de una capitalización anual del 4 o 5%. Es decir, si una casa tú la compraste en $300,000, se prevé que esa casa para el año que viene al 4%, que estoy haciendo conservador, vale $12,000 más. El año que viene esa propiedad tendría una apreciación de $12,000. ¿Qué ocurre con esto? Que en Florida, si la tasa de inflación está al 2.5, al 3.5, tu propiedad con una apreciación del 4% anual está protegida sobre este daño inflacionario. Vean qué interesante para el inversionista extranjero. Pero ahora viene lo más importante, la mejor respuesta para manejar una objeción, que es cuando te dice un inversionista extranjero, pero ¿qué tasa de interés voy a poner yo en mi plata? Están los préstamos para internacionales son un poquito más elevados que una tasa de interés para un nacional. Sí, normalmente, pero la diferencia es un punto. Ahorita tú me vas a corregir allí. Si usted es inversionista internacional, usted puede tener una tasa de interés de un punto. Entonces le dice, bueno, si la tasa está al 6, usted va a terminar pagando el 7, un ejemplo. Pero la pregunta que usted le debe hacer a ese inversionista internacional, ¿qué tasa de interés están en tu país? Entonces te dice, bueno, yo estoy en Chile, yo estoy en Colombia y estamos hablando de un 17%, un 18%. Ah, entonces compárame peras con peras. Totalmente. En consecuencia, cuando yo te comparo con el 7% de aquí en una economía que tiene garantizada una proyección de depreciación del inmueble del 4%, contra el Latinoamérica, una tasa de interés que la duplica, con una proyección a futuro muy inestable por los regímenes políticos y lo que impera en Latinoamérica, la diferencia y el manejo de la objeción es importantísimo. Cuéntame, Marlo, sobre eso. Yo digo que mayormente es la educación. Edúcate en el mercado, edúcate en el instrumento, ¿verdad?, de inversión que estás evaluando. Aquí lo que hemos visto durante los últimos años es que la gran mayoría de personas que, por ejemplo, compró en el 2019, 2020, cuando las tasas de interés no habían bajado al punto donde ya todo el mundo estaba acostumbrado, que un FHA a un 3%, que un inversionista extranjero a un 6%, luego de varios años estaban extrayendo capital de esa propiedad porque subieron un 30, un 40%.
Entonces, hoy en día, que las tasas están a un nivel donde se deben mantener, porque ninguna economía puede sostener tasas de interés por debajo de la norma. No es sostenible. Entonces, hoy en día, yo entiendo, con mis años de experiencia aquí, que las tasas están donde deben estar. Obvio, todos queremos que estén más bajitas, pero si queremos una estabilidad en el mercado, ese es el punto donde deben estar, donde han estado por décadas. Entonces, bien, cuando tú tienes una comparación, por ejemplo, volvemos al caso de República Dominicana, yo soy testigo de que una propiedad similar a la que vayas a comprar aquí va a tener una tasa entre un 12 y un 14%, cuando aquí la tasa de interés puede rondar entre un 7 a un 8% para un extranjero. Ahora bien, si el estimado de la renta de esa propiedad va a cubrir y dejarte un margen en ese pago mensual, la tasa de interés llega a ser casi irrelevante. Fíjate que una de las cosas que tú aprendes cuando descubres el negocio desde adentro, que empiezas a escudriñar, termina dándote cuenta de que lo menos que usted se debe preocupar es por la tasa de interés. Yo creo que eso es algo que al final lo que usted se debe preocupar o debe enfocarse o ocuparse más que preocuparse es cuánto va a ser mi compromiso de pago mensual, cuánto es mi capacidad para yo disponer como inversionista, y aquí viene un punto neurálgico, Marlene, vamos a hablarlo sin tapujos. Usted, si me dice que usted es un inversionista internacional, yo le digo, usted tiene la capacidad de que si esa inversión no se puede alquilar en los primeros 6 meses, 5 meses, usted tiene capacidad de pago y de sostener esa inversión. Porque si es un inversionista que te dice a ti, no, yo la puedo comprar la propiedad, pero yo tengo que alquilarla al primer día porque yo no tengo para pagar el otro mes, entonces usted no es un inversionista. Ojo con eso, ojo con eso. El inversionista tiene que tener un colchón financiero que le permita soportar una situación atípica como fue la pandemia, como puede pasar cualquier circunstancia, que yo tenga un colchón mínimo de 6 meses. 6 meses, entonces ya el inversionista empieza a sincerizarse, a entender esa realidad. Y la tasa de interés, más importante que la tasa de interés, es la tasa de capitalización de ese inmueble, la condición de mercado, la localización de ese inmueble, porque esto es lo que te va a permitir a ti mantenerte tu inversión activa. Cuéntanos un poquito de esa realidad, Marlon, de ese inversionista que viene tan ajustado en su realidad, y cómo lo asesoras en ese sentido. Bueno, eso significa que estás comprando al máximo límite de tu poder de compra. Ajá. Entonces, no es recomendable que maximices tu poder de compra, sino que puedas abstenerte a un límite manejable. Como bien decías, si tienes que tener, es una buena solicitud, es una buena sugerencia, que tengas 6 meses de colchón, ¿verdad? Sin embargo, también poder tomar en cuenta de que en los próximos años esa inversión va a generar unos ingresos que también generan ciertas responsabilidades impositivas. Entonces, cuando hablamos de la tasa de interés y los costos de mantenimiento de esa propiedad, todos van a ir en contra de esa responsabilidad impositiva. Entonces, sin nosotros ser contables, aunque tengamos conocimiento de esos pasos y de esas estrategias, es muy importante que también te asesores con un profesional de contabilidad para que te ayude a maximizar los descuentos sobre esa responsabilidad impositiva que vas a tener con esa propiedad. Y ahí te darás cuenta que a veces la tasa de interés es más tu amiga que tu enemiga. Eso es un punto sumamente interesante porque, ¿qué quiere decir, colega Marlon? Una de las características de las ventajas y de los incentivos en estos países para los inversionistas tanto nacionales como internacionales es que el pago mensual de hipoteca está reflejado en 3 letras. La PITA, P-I-T-A, el Principal, Intereses, Taxes e Insurance. Entonces, lo que son intereses que tú pagas por concepto de deuda, si tú compras una casa y tú pagas todos los meses $1,000 en intereses, los intereses pueden o son deducibles de los impuestos. Y los intereses y los taxes. Si tú por esa casa pagas $5,000, $6,000 al año de taxes, tu contador va a agarrar
Dime cuánto pagaste de intereses este año. Ah, bueno, yo pagué $15,000. Dime cuánto pagaste de taxes. Yo pagué $8,000. Ah, bueno, esos $23,000 nosotros podemos utilizarlo para el descuento de tus impuestos. Y este año con la modificación de la ley del Bill Beautiful, esta nueva ley que va, Beautiful Bill. esta nueva ley que va a regular en todos los aspectos, tiene un impacto en materia de las declaraciones de impuestos, ha incrementado esa utilización de los ingresos, de lo que tú pagas por intereses y por lo que pagas por taxes. De hecho, mucho al presidente se le ha criticado a los Estados Unidos que bueno, que no paga muchos taxes, bueno, no paga mucho impuestos, bueno, no paga mucho impuestos porque tiene miles de propiedades y no hay un millonario en este país que no decida respaldar su capital en inmuebles porque sabe manejar el tema de que los intereses y los taxes y el préstamo lo puedo utilizar desde el punto de vista tributario a mi favor. Y no solo eso, es muy importante recalcar. De hecho, hace poco un grupo de inversionistas extranjeros me pidieron una conferencia en la cual yo hablé del impacto positivo que tiene el refinanciamiento de propiedades, tanto residenciales como comerciales, para aquellos las grandes empresas y estos grandes inversionistas que aquí en este país aprovechan el hecho de que la deuda es libre de impuestos. El ingreso que tú recuperas con un refinanciamiento, digamos que tú tienes una propiedad que está paga por completo. La compraste como inversionista y la tienes ahí y genera unos ingresos mensuales. Si tú tomas el 70% de ese valor de esa propiedad con un préstamo que se va a pagar con ese ingreso mensual, de repente tú estás recapitalizándote y eso es un ingreso por el cual tú no pagas impuestos. Este país es una maravilla. Lo que sí hay es que, como les dije inicialmente, para mí el comprador ideal es el comprador que tiene hambre por educarse. Porque cuando el comprador se educa, se le hace más fácil el trabajo a nosotros. Un punto importantísimo, sobre todo para el mercado internacional, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, entender que muchos tienen como que el sueño de que van a venir tasas del 2.5 que se vieron en la pospandemia. Y entonces hay que hacer énfasis que las proyecciones de las tasas de intereses llevan un ritmo natural. Es como que el río tiene un cauce natural en economía, pero que ocurren situaciones atípicas, fenómenos de carácter universal, como fue el ejemplo de la pandemia, que desvió el cauce natural de ese río financiero y originó todo lo que originó la pandemia, pero esto es un fenómeno no solo atípico, es un fenómeno inédito y es un fenómeno de corte universal, o sea, se dio en todo el planeta. En consecuencia, esta circunstancia fue lo que motivó la reducción de las tasas a un 2.5. Pero, ¿qué es lo que ha pasado 3, 4 años post pandemia? Que las aguas de ese río financiero, de esas reglas económicas, el río volvió a su cauce y es lo que está pasando ahorita, tasas de interés entre un 7, un 4%, 5%, dependiendo del modelo de préstamo y de la realidad financiera. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Marlo? Totalmente, totalmente. De hecho, si me preguntas a mí, yo entiendo que esa reducción drástica de las tasas de interés en aquel momento fue quizás una desviación de la atención del público o una manera de agilizar la economía en un momento donde había una incertidumbre y un problema inmenso con la pandemia, fue en plena pandemia. Yo recuerdo cuando en un periodo de 30 días las tasas bajaron más de un 2%. Sin embargo, eso generó un incremento impresionante en los precios y la evaluación de las propiedades. Incluso habían personas que estaban sobrepagando alrededor de un 17% sobre el valor de las propiedades en un preciso instante de Yo le, ese yo, mercado. yo le voy a explicar y con esto me ayuda más lo que, y eso lo vi y me permitió entender que a veces posponer una inversión solamente por el tema de las tasas de interés no es la mejor solución. Una persona cuando la tasa de interés estaba al 2%, vamos a poner el 3% en esa pospandemia, compró una casa cuyo valor real, su valor taxable, era de $300,000. Fíjate qué interesante. Esto pasó muchísimo.
pero como las tasas habían bajado y había mucho dinero en circulación y mucha capacidad de compra, el dueño de la casa la terminó vendiendo en $350,000. Es decir, $50,000 por el valor de mercado de esa propiedad y por el valor taxable. Esos $50,000, pues la persona dijo, hice un tronco de negocio, compré al 3% mi tasa de interés, $50,000 pagué más por la casa, pero a esta tasa. Resulta que hoy día, con esa casa, 5 años después, 4 años después, esa casa tiene su valor taxable en $310,000. ¿Sí me sigue? Y todavía, si esa persona quisiera venderla, va a tener que perder $40,000. Con todo es que tiene una tasa de interés al 3%, eso no se va a equiparar. ¿Te hace sentido esta idea? Yo siempre he utilizado el concepto de que te cases con la propiedad, cásate con la casa y solo lleva a pasear a la tasa. Ah, interesante. Dale mente a ese concepto, me lo acabo de inventar. Ah. Pero la lleva a pasear como la novia o como la... Cásate con la casa y a una cita con la tasa. Ok. O sea, la casa es tuya. La tasa puede cambiar, puede variar en el futuro. Aunque entiendas que estás pagando por una tasa un poco más alta que tu amigo que compró cuando estuvieron en ese nivel, pero podemos esperar que en un futuro cercano las cosas se alineen, ¿verdad? Y tú puedas refinanciar a una mejor tasa a largo plazo. Tomando en cuenta también que estadísticamente hablando, por lo menos en la Florida, el promedio de tiempo de una hipoteca es de 5 a 6.5 años, entre 5 y 7 años. Diste en el clavo, malo. O sea que nadie, aunque el préstamo original sea 30 años para facilitarte los pagos, lo más probable es que tú o vendas esa propiedad o la refinancies, ya sea para extraer capital o para mejorar la tasa, pero el promedio son 5 años. De ahí la importancia, y me gusta ese punto porque miren lo que está sucediendo. Muchas personas me llegan y me dicen, Golbe, pero es que yo no me quiero endeudar por 30 años. Yo le digo, mira, ¿tú sabes quién tiene mayor carga financiera? Es el banco. Porque cuando tú pides un préstamo a una tasa fija por 30 años, el banco tiene la obligación de respetarte esa tasa fija. Eso no va a variar, ni va a variar tu pago de principal e interés por 30 años. En consecuencia, tú en realidad lo que tienes que hacer es una inversión que esa propiedad, por la ubicación, la localización, el tema del tipo de mercado, el tipo de propiedad, no se deprecie y todo lo contrario aprecie. En Florida ese fenómeno se da en casi todo el estado, que hay una apreciación de los inmuebles. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que tú tienes que estar, volvemos a lo mismo, Marlo, tienes que estar informado, tienes que estar educado en este tipo de cosas, porque ustedes saben cuánto tiempo se queda una persona con una propiedad aquí a los 5 o 7 años. Entre 5 y 7 años, como decimos aquí, esa persona termina vendiendo esa propiedad. Ejemplo directo. Tú compraste tu primera casa y hace ¿cuánto? 7 años. Hace 6 años y a los 6 años, 5 años y medio la vendí. La vendió y compraste otra. Yo compré un apartamento, un condominio, hace 3 años y ya este año no lo vendí, lo renté, pero compré otra Lo propiedad. importante es que usted entienda de que usted no tiene el compromiso de mantenerse 30 años. Si usted como inversionista extranjero o local hace una inversión, independientemente de la tasa de interés que usted quiera, pero usted hace esa inversión consciente de que su propiedad está apreciando, que eso es un mercado estable, que Florida, de ahí la naturaleza de por qué Florida está sobresaliendo por todas las estadísticas. Usted va a tener la certeza que en 5, 6, 7 años, cuando usted venda esa propiedad, usted va a recuperar su capital de inversión por una apreciación sostenida del 4%. Y eso que hay zonas de Florida que tienen el 5, el 6 y el 7%. Pero le estoy hablando de una información de una apreciación muy conservadora. Así que es importante que usted entienda de que ese compromiso a 30 años, yo siento que es más un peso para el banco, ¿no crees tú? Totalmente de acuerdo. Incluso ni siquiera para el banco que te otorga el préstamo, que también hay que conocer cómo se maneja el sistema bancario. Solamente el mercado secundario. El banco, exactamente. El banco te va a otorgar ese préstamo, ese financiamiento con un margen de ganancia ya estipulado por los próximos 3, 4 meses. Generalmente los primeros 6 meses, el banco
le pasa o le vende o le traspasa esa deuda, ese papel, ¿verdad? Que le llamamos la nota, le pasa ese papel a un fondo monetario de un mercado secundario y queda con un margen, y ese es el banco o el fondo monetario que se va a encargar de cobrarte cada mes por los Y próximos. este es otro tema que vamos a hacer, esos son los famosos, los MBS, que son los préstamos ya y cómo se traducen en paquetes y se venden en el mercado secundario. Y ese es algo que vamos a tratar también, pero ya para concluir esta parte del cliente internacional. No cree en la economía. Yo como cliente internacional me enfoco en el mercado, cómo se vislumbra el país. Hoy día con esta nueva administración, con un presidente que ha tenido una proyección interesante en el mundo financiero, un hombre de negocio, un hombre vinculado al mundo del real estate. Vete el documental de la película de él, de Donald Trump, me parece interesantísimo cómo se formó y cómo se desarrolló en la industria del real estate y cómo se desarrolló en los Estados Unidos. Entender la industria del real estate es vital porque forma parte del Producto Interno Bruto norteamericano. No hay un millonario, no hay un inversionista, no hay una persona que no esté vinculada al mundo de real estate. Por eso es que siempre nosotros desde Quantum Academy, desde Esperanza, desde Broker Consulting, siempre estamos comprometidos a que usted nos consulte porque tenemos la convicción de que esta es una manera no solo de entender el negocio de los Estados Unidos, sino de real estate, sino de entender el país. ¿Tú no crees eso, Marlon? Un mensaje a esos inversionistas extranjeros que quieran entender cómo funciona una economía de un capitalismo aquí en los Estados Unidos. Totalmente, y de hecho me da mucho privilegio el poder servirle a muchos de nuestros clientes, inicialmente inversionistas en bienes raíces, que hoy en día están en los procesos de inmigración, de obtener su residencia, de abrir sus compañías, ¿verdad? En su especialidad en sus países, donde crearon esa fortuna que es la que terminan invirtiendo aquí en Estados Unidos, y poder darle una ventana para que puedan iniciar esos procesos. Muchas personas solamente quieren invertir en bienes raíces, otras quisieran trasladar sus familias y sus empresas para acá también. Y qué mejor manera que iniciar con una inversión de bienes raíces. Una de las cosas que me ha llamado la atención del mercado internacional, y lo estuve hojeando en estos días en una revista especializada, es el tema de los artistas. Todos estos artistas que ustedes conocen, famosos, el que a usted se le ocurra, ¿no? Bugs Bunny, todos esos artistas tienen hoy día grandes cantidades de suma de dinero y han tratado de invertir todo ese dinero en real estate. Bien sea en los Estados Unidos, en otros paraísos fiscales, otros, pero el real estate y la inversión inmobiliaria nunca, pero nunca pasará de moda, y sobre todo por el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto. Hoy día hay políticas interesantes como la del gobernador de la Florida en cuanto a la eliminación de los property taxes para vivienda principal. En estos días me llamó un inversionista internacional y me dijo, Golber, estoy emocionado porque el gobernador que van a quitar los property taxes en Florida y el presidente Trump también le gusta la idea. Él lo vio más a nivel de las personas mayores de 65 años. Le dije, pero espérate, la asesoría vale. Se está hablando de eso para vivienda principal. Entonces, el inversionista tiene que estar ahí pila. Y otra cosa importante, usted que es inversionista, entienda que cuando oye, Marley, este es un dato importantísimo que quiero que tú lo refuerces allí con la audiencia. Cuando oímos de forecast, se me olvidó la idea, cuando oímos de pronósticos, ya ahora con el inglés, vea cómo te está gramarlo, que esto es una maravilla este país. Cuando oímos de pronósticos y análisis y se habla de que real estate en algún momento viene una reducción de los precios de la propiedad o viene, va a venir una recesión en materia inmobiliaria, ojo con esos análisis, porque esos análisis están basados en proyecciones nacionales. Háblanos un poco de eso y que se entienda que el mercado de real estate es local por naturaleza. En consecuencia, háblanos de eso y cómo la Florida difiere de todo esto. Totalmente, y eso va directamente con el principio de oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, si la Florida como destino está recibiendo un número en incremento cada año
de nuevos residentes, no solamente de visitantes, sino de personas que vienen de retiro a la Florida, es absurdo pensar que no es un buen mercado para bienes raíces, que no es un mercado donde el bien siga queriendo valor, porque mientras más gente lo quiere, más se vende y más alzan los precios, ¿verdad? Entonces aquí, y eso, siendo uno de los estados con menor ingreso promedio por casa, por cápita, ¿verdad? Sigue siendo uno de los estados con mayor incremento Yo, en los precios de yo a mis alumnos y a las personas que están en mis mentorías siempre les digo que cuando oyen estos pronósticos, estas proyecciones, entiendan que hagan un punto aparte con la Florida. Un ejemplo muy curioso ocurrió cuando en una reunión, en una de mis charlas, habían unos inversionistas y hablaban mucho del tema de que las casas iban a bajar de precio, las tasas, y se habló, pero todos ellos tenían proyecciones nacionales. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en esos días se acababa de formalizar la contratación de Lionel Messi en Miami. Y eso repercutió mientras el mercado había una recesión en Utah, en Georgia, en Atlanta, aquí en Miami, las casas se dispararon, viene Messi, ahora va a vivir Messi en Miami. Es decir, entiendan cómo el mercado impacta en toda esta realidad y cómo usted que está allá fuera del país, nosotros conocemos este mercado y nosotros estamos aquí para ayudarlo. Así que también valga la cuña, ¿verdad, Marlo? Cualquier consulta que tengan, cualquier asesoría, nosotros vamos a dejar nuestros contactos para que usted nos ubique y reciba una asesoría profesional de gente talentosa y con experiencia. Muchas gracias, Marlon. No sé si quería decir algo ya. Claro, y vaya a recalcar que nosotros estamos aquí no solamente para asistir a aquellos inversionistas que nos escuchen y que nos vean, pero a nuestros colaboradores y nuestros afiliados, los agentes inmobiliarios de este mercado, o personas que quieran venir de otro mercado a conocer el mercado de la Florida. Si eres agente inmobiliario, contáctanos para que puedas asesorarte en cómo ser un mejor agente inmobiliario. Sin lugar a dudas que de eso se trata y más nosotros que estamos comprometidos en Quantum Real Estate Academy. Les habló Goldberg Mayor y estoy comprometido con este proceso de crecimiento. Muchas gracias, Marlon. Choca la mano ahí. Esperemos que todos nuestros inversionistas, amigos, agentes de real estate nos contacten porque estamos aquí siempre dispuestos a generar contenido de valor para ustedes.